cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta le dijo a la colorada: vámonos para Chihuahua a pasar la temporada. Una cucaracha pinta le dijo a la colorada: vámonos para Chihuahua a pasar la temporada. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. De las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. De las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. El centavo toca y toca su acordeón. Enojado se quejaba porque le quité un tostón. El centavo toca y toca su acordeón. Y enojado se quejaba porque le quité un tostón. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya la llevan a enterrar, entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar, entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. ¿Cómo se llama? Leticia Mesa López. ¿Por qué cree que surgió el ejército zapatista? Mira, yo creo que hasta hoy día no se sabe exactamente, pero como que fue una mezcla de varias cosas, principalmente un aspecto político. Se pusieron ellos la bandera de los indígenas y la pobreza, pero realmente los indígenas no fueron beneficiados, al contrario, han sido los más perjudicados. Entonces, hasta ahorita exactamente no se sabe cuál fue el fin del ejército zapatista, o sea, por qué se fundó, pero es una mezcla de muchas cosas. Puedo decir que política, otros países que se involucraron, hasta el narco podría ser. Ok. ¿Cómo se vivió el movimiento en su ciudad o en su pueblo? Bueno, nosotros estábamos en el rancho. El rancho de nosotros quedó sitiado, o sea, las carreteras por las que nosotros podíamos salir a la ciudad de Ocosingo quedaron bloqueadas por ellos, entonces nosotros quedamos en el rancho, no podíamos salir por ninguna carretera. En el momento que saliéramos por alguna carretera, pues nos iban a quitar los carros y nos podían agredir, porque estábamos supuestamente en contra de los zapatistas, aunque en realidad la gente indígena que vivía cerca del rancho también tenía miedo, estaba junto con nosotros, y la gente que estaba en los caminos tapando ni siquiera sabíamos si eran mexicanos o eran extranjeros. Entonces nosotros nos quedamos en el rancho. El 13 de enero llegó el ejército y en 3 helicópteros nos rescataron. O sea, fue la forma que nosotros pudimos salir del rancho. ¿Cuáles fueron sus experiencias durante este movimiento, como he dicho anteriormente? Nos daba miedo, o sea, no sabíamos, estábamos desde el 1 de enero que empezó el conflicto hasta el 13 de enero, fueron 13 días de incertidumbre, de miedo. Nos decían que los estaban atacando en Ocosingo, que los indígenas estaban haciendo hacia los ranchos, teníamos miedo.
Los indígenas que vivían cerquita de nosotros y la gente de los demás ranchos se agrupaban junto con nosotros. Todas las noches los hombres vigilaban el rancho de que no nos fueran a invadir con las pocas armas que teníamos. Y durante el día estábamos pendientes, cuidando, pero en realidad nunca nos atacaron. O sea, no puedo decir que nos hayan atacado, que nos hayan hecho algo. Nunca sucedió, siempre estuvimos en el rancho aislados, con mucho miedo, pero nunca nos pasó nada. ¿Qué consecuencias cree que trajo el movimiento al Estado? Pobreza, mucha pobreza. Mucha pobreza, mucha incertidumbre. Todas las tierras que anteriormente se trabajaban, que eran tierras ganaderas principalmente, tierras que sembraban mucho café y ganado, pues ahorita quedaron desiertas, ya no hay nada. Los indígenas no siembran nada, no cosechan nada, no producen nada. Y pues la gente que perdió sus tierras como lo fuimos nosotros, pues ya no queremos regresar porque tenemos miedo de que nos vuelva a pasar lo mismo. O sea, no hay seguridad, hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad y mucha pobreza. ¿Cuál es su opinión sobre el ejército zapatista? ¿Cuál es mi opinión? Bueno, yo pienso que ellos empezaron con la bandera de defender a los indígenas, con la desigualdad de los indígenas, pero hoy los indígenas están peor que antes. O sea, su movimiento, en vez de beneficiar, perjudicó. Siento que nadie ganó. O sea, todos estamos peor, tanto los indígenas de esa época como los pequeños propietarios, estamos peor. Para usted, ¿qué representaban los zapatistas? Bueno, en ese momento para mí eran mis enemigos, porque nos invadieron el rancho, nos quitaron el rancho, nos quitaron las cosas, nos quitaron el ganado y toda la infraestructura que había. Ellos se adueñaron de todo lo que nosotros habíamos trabajado. No solamente lo hicieron con nosotros, lo hicieron con 400 propietarios más. Entonces, los indígenas que trabajaban con nosotros, no solamente indígenas, toda la gente que trabajaba con nosotros no estaba con el movimiento zapatista. Entonces el movimiento zapatista, siento que fueron indígenas, no sé de qué parte, pero fueron revuelto con extranjeros. En su opinión, ¿cree que hubiera tenido la misma atención si se hubieran manifestado pacíficamente? No, yo definitivamente no hubiera sido el mismo resultado, pero tampoco hubiese ni negativo ni positivo, porque hubieron muchos resultados negativos, que son los que estamos viendo. Hubo muchas muertes, mucha pobreza, lo que comenté antes, mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y hasta ahorita no se ha resuelto nada. Los indígenas no están mejor. Entonces, el resultado no hubiese sido el mismo, porque no hubieran tenido tanta publicidad, pero ahorita estuvieran mejor si no hubiese sido eso que como están ahorita. Porque si se van a las zonas zapatistas están terriblemente pobres. O sea, los indígenas que viven ahorita el zapatismo están muy pobres, no permiten que que tengan escuelas, porque las escuelas son del gobierno, no permiten que su gente salga a trabajar a otro lado, porque todo es de gobierno, tienen que estar ahí. Es como un pequeño socialismo, pero destructivo. Así es como están ahorita. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. 3. Muy buenas tardes, estamos aquí con la maestra Ruiz Pinto para entrevistarla acerca del movimiento zapatista que se vivió hace varios años. Así que, Miss, ¿por qué cree que surgió el ejército zapatista? Yo creo que hay muchos intereses. Algún grupo que estaba enfocado en el aspecto de las tierras levanta a los indígenas de Chiapas, de ciertos lugares, y había un líder que era Marcos. Ahora sí que todo conocido internacionalmente. Muchas cosas se dijeron acerca de este personaje que en realidad no existía, sino que era un personaje creado y que su nombre estaba enfocado con los lugares en donde empiezan a darse este tipo de movimiento. Ok. Y bueno, ¿cómo se vivió el movimiento en su ciudad o pueblo? Mira, fue muy interesante porque yo tengo familia en Ocosingo y
Fue un show del 31 de diciembre donde todos estaban festejando el fin de año y todo eso. Al otro día se despiertan con que no podían salir de las casas porque ya estaba dándose todo este levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y mucha gente, por ejemplo, tratando de comunicarnos por teléfono para ver cómo estaban los familiares y todo eso. Mi hermana radica en Ocosingo, entonces ella para festejar se quedó en casa de una tía y ahí estuvieron por varios días y no podían salir porque las personas que salieran corrían el peligro de que les dispararan. Ay, Dios. Ajá. Muy bien, ¿cuáles fueron sus experiencias entonces? En mi caso, pues como ustedes sabrán, en la capital no se vio nada, no se sintió absolutamente nada, pero sí había mucho contacto con varias personas, sobre todo por las cuestiones familiares, y las experiencias estaban muy fuertes. Habían personas que simpatizaban mucho con el movimiento y había el lado contrario, sobre todo para las personas que se vieron afectadas con el aspecto de las tierras. Ah, sí, muy bien. Entonces, ¿qué consecuencias cree que trajo el movimiento al Estado? Yo creo que se dieron varias consecuencias, una muy positiva, en el aspecto de dar a conocer a Chiapas, porque Chiapas para México estaba totalmente olvidado. Y tú hablabas en el DF o en el norte y decían Chiapas, sí, es la selva pura, ¿no? Cuando en realidad eso no es cierto, pero muchas personas pensaban que si tú vivías en Chiapas, estabas viendo con las culebras, con los árboles en la selva, todo un Tarzán. Entonces, a raíz de todo este movimiento, empiezan los ojos de México a ver que sí existía Chiapas. Es más, hasta empezaron a pronunciarlo bien, porque antes decían Chiapas, ¿no? Pero ya después de este movimiento se empieza a dar como que sí, Chiapas pertenece a la República. Entonces sí se da ese aspecto interesante. Algo que también a mí me llamó mucho la atención, que estábamos en un viaje en Italia. Y cuando me pregunta un chico, ¿de dónde eres? Yo le dije, soy de México, y él me decía, española. Y yo, no, México. Y le dije, Chiapas, Marcos. Entonces, a mí me sorprendió que no conociera México, pero sí identificar a Chiapas, sobre todo con el personaje de Marcos. Entonces, fue conocido el estado con un boom impresionante a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el Ejército Zapatista? Yo siento que aquí la situación fue, desafortunadamente, como toda la vida en los movimientos sociales, se utilizan a los más necesitados para que unos cuantos se vean beneficiados. O sea, fue una cuestión política 100%. Había una situación también de desajuste económico a nivel México, en donde Carlos Salinas de Gortari estaba dejando a un país totalmente en la miseria, creyendo que estábamos pasando al primer mundo. Entonces, esta situación también repercute mucho con la cuestión del Ejército Zapatista. Habían muchos ofrecimientos para la zona indígena que no se cumplieron desde hace años. Entonces, esto se empieza a hacer como una caldera. Y sí, se manejaba un aspecto político muy, muy fuerte, pero yo insisto que habían personas que, como todo movimiento, utilizan a la gente más necesitada para salirse con la suya. Sí. Entonces, ¿qué representaban los zapatistas para usted? Tierras. O sea, es el clásico, ¿no? Que Emiliano Zapata busca las tierras. Entonces, cuando tú escuchas hablar a los zapatistas, se están peleando por las tierras. El detalle aquí es que hay muchas aristas. Muchos ranchos fueron expropiados, fueron saqueados. Desafortunadamente, los indígenas no trabajaron las tierras como mucha gente o muchos rancheros acostumbraban a tener estos ranchos familiares. O sea, a mi familia le quitaron una propiedad de mucho tiempo que tenía la familia y desafortunadamente se perdió todo, porque ahorita llegas a ese rancho y ya no produce nada, está totalmente devastado, desafortunadamente. Muy bien, esta sería entonces la última pregunta. En su opinión, ¿cree que hubieran tenido la misma atención si se hubieran manifestado pacíficamente? No creo. Desafortunadamente, en el país, cuando te manifiestas pacíficamente, no te pelan. Cuando te manifiestas violentamente, tampoco te pelan, pero por lo menos haces un poquito más de ruido. No creo que se hubiera dado. Yo creo que esto ya venía manejándose desde mucho tiempo atrás y solamente así empezaron a captar la atención del gobierno. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Cuauhtémoc Antonio Mesa Ballinas y soy originario del Rancho del Paraíso, municipio de Ocosingo, Chiapas. Sobre las preguntas que me hacen en este cuestionario, dice, ¿por qué cree que surgió el Ejército Zapatista? Pues surgió por el abandono
de parte del gobierno, principalmente el gobierno federal, a toda la región donde estuvo el movimiento. Esta región estaba muy atrasada debido a la desatención de las autoridades. ¿Cómo se vivió el movimiento en su ciudad o pueblo? Bueno, yo estaba viviendo en mi propiedad, en un rancho. Allí no nos atacaron físicamente, nadie nos molestó, nadie llegó. Entonces, dice aquí cuál fueron sus experiencias durante el movimiento. Bueno, la experiencia que tuvimos era que el temor por la incertidumbre que estábamos viviendo, no sabíamos el movimiento, qué movimiento era, no sabíamos nada. ¿Qué consecuencias que trajo el movimiento al Estado? Bueno, trajo mayor atención de parte del gobierno federal para el Estado de Chiapas. Pues antes, incluso los funcionarios públicos, algunos funcionarios públicos ni siquiera sabían pronunciar correctamente el nombre de nuestro estado, pues decían Chiapas. Y ahí se dio a conocer y ahora ya todos dicen Chiapas. Y eso trajo, pues sí, ver que Chiapas existía para el país. ¿Cuál es su opinión sobre el Ejército Zapatista? Pues mi opinión es que fue un movimiento político. Hicieron o tratamos de desestabilizar o desestabilizaron un poco una parte para llevar agua a su molino, y muchas figuras que incluso no se ven son los que salieron ganando. ¿Para usted qué representaban los zapatistas, dice? ¿De qué representaban? Pues los zapatistas, la representación era de los indígenas. Según ellos representaban a los indígenas, pero las cabezas no eran indígenas y estaban mucho más arriba. En su opinión, ¿cree que hubiera tenido la misma atención si se hubieran manifestado pacíficamente? No, definitivamente no. El gobierno no hace caso a los quienes se manifiestan pacíficamente. A continuación se presenta la entrevista a un zapatista, el cual no quiso ser grabado ni en voz ni video, pero se tomaron las respuestas y yo trataré de hacer la voz de el zapatista. ¿Por qué cree que surgió el ejército zapatista? Por la injusticia que vivíamos los indígenas luchando para obtener tierra, alimentación, salud, libertad, techo, democracia y no seguir viviendo como esclavos de los hacendados por violación de nuestros derechos como seres humanos. ¿Cómo se vivió el movimiento en su ciudad o pueblo? Con incertidumbre, porque el pueblo no sabía bien lo que estaba pasando y asombrado a la vez porque nos habíamos levantado en armas. ¿Qué consecuencias cree que trajo el movimiento al Estado? La pérdida de muchas vidas inocentes por parte del ejército mexicano, que le tiraba a todo lo que se movía, no respetando al pueblo civil, ya que para identificar a un guerrillero era por el pasamontaña y el ejército por el uniforme. Y la parte buena fue que obtuvimos carreteras, escuelas y hospitales. En su opinión, ¿cree que hubieran tenido la misma atención si se hubieran manifestado pacíficamente? No, porque siempre que nos manifestamos hicimos peticiones y su respuesta de los 3 niveles del mal gobierno fue cárcel o muerte. Y ya cansados de todas las injusticias nos levantamos en armas y atrajimos la atención global. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declararé. Existen causas verdaderas por las que los indígenas se vieron obligados a sublevarse en contra del gobierno. Los presidentes del PRI habían prometido reformas agrarias que beneficiaran a los campesinos y no todos las cumplieron exactamente o cabalmente.
y fue hasta 1994, durante el sexenio de Gortari, que según se había obtenido por fraude, que se decide, bajo el liderato del subcomandante Marcos, sublevarse en contra del gobierno. Y que caigan